Aquí estamos nuevamente en otro podcast con mi querido amigo Héctor, que él es especialista en educación y leyes e imagen. Y el día de hoy, en el podcast anterior estábamos platicando y salió este tema de los límites, ¿no? De los límites de los padres, los límites de los maestros. Y entonces aparece este llamado síndrome del niño emperador o del niño tirano. Entonces, pues el día de hoy queremos un poquito platicar y dar una revisión a estas perspectivas desde lo legal, desde la parte educativa, desde la parte psicológica, como tener un poquito ideas, qué se puede hacer ahora con estos chicos que de pronto cuesta un poquito más trabajo, o más bien ha cambiado la forma en hacer la disciplina, ¿no? En nuestra época la disciplina a veces tal vez era demasiado rígida y se dice que ahora la disciplina es un extremo, ¿no? Que ahora la disciplina es demasiado relajada hasta el punto donde pareciera que no hay disciplina. Entonces, pues, desde tu perspectiva, ¿cómo lo vives? Digamos, yo diría primero desde quizá las escuelas o los chicos en general, ¿cómo has visto que esto sea manifestado actualmente? Claro, bueno, pues nuevamente gracias, un saludo para ti y para tu audiencia. Este síndrome que mencionas del niño tirano, emperador o rey, que así lo podemos encontrar. Si lo buscamos en las redes sociales, vamos a encontrar mucha información al respecto. Y creo que es algo que sí se ha ido agudizando los últimos años, ¿no? Antes, bueno, tú y yo somos contemporáneos, evidentemente. Bueno, no tan evidente, ¿verdad? Porque hay algunos que nos vemos un poco más maltratados, por la vida, pero somos contemporáneos y pues nos tocó una educación mucho más férrea, ¿no? Como tú dices, Sí, poco flexible, no había, hay posibilidad de negociación alguna, o sea, los papás decían, es esto y es sí, esto, ¿no? la ley de la chancla, ¿no? Claro, del Ajá, cinturonazo, la chancla o lo que ajá, estuviera cercano, ¿no? ajá, Este, y bueno, pues mucho se criticó esta forma de educación, ¿no? A veces violenta, ¿no? Esa es la realidad, a veces violenta. Yo creo que a lo mejor nuestra generación de los que somos entre los 40 y finales de los 30, ¿no? Que están llegando a este cuarto piso, todavía les tocó este tipo de educación pues de muy intransigente en la cual pues, los papás decidían por nosotros, ¿eh? Era, te claro. vas a poner estos tenis, te vas a poner esta playera, vas a ir a tal colegio, bueno, hasta los amigos nos elegían, no sé si te acuerdas, ¿no? Por ahí incluso en nuestra época de colegiales, había por ahí maestros, ¿no? O psicólogas que nos decían, no te juntes con él porque es mala influencia. Y Ah, bueno, pues nosotros que nos comunicábamos mucho ciertas cosas, pues caíamos en la cuenta de que los adultos querían tomar decisiones incluso hasta las amistades que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que rayamos en el extremo que tú mencionas adecuadamente, rayamos en el extremo. Antes había mucho control y ahora, pues creo que a los niños se les está dejando tomar decisiones, pues que todavía no están preparados para tomar, ¿no? Ya desde el podcast anterior platicábamos acerca de los estadios que va viviendo el ser humano y que, bueno, en su etapa de infancia, pues no podemos pedir que tome decisiones acertadas, pues porque el cerebro no tiene esa estructura para tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? Ahora, como bien mencionas, pues yo soy educador desde hace muchos años, a una etapa muy, muy temprana de mi vida, pues pude ser profesor y me ha tocado ver esta evolución. Las generaciones que yo atendí hace, pues, más de 20 años cuando empecé como profesor, son muy distintas a las generaciones que hoy estoy atendiendo, muy, muy distintas, ¿no? Entonces, tenemos que ir pues haciendo una evaluación. Creo que eso es bien importante, hacer una evaluación
para poder hacer un ajuste. No podemos caer en lo anterior, ¿no? Que el papá vuelva Mm, a decidir y pues tú vas a vestir de esta manera y vas a hablar de esta manera, pero tampoco podemos darle toda la libertad al niño y decir, bueno, pues tú decide y mm. actúa conforme a lo que tú consideres. Tú como terapeuta, seguramente sabrás que pues tiene que ver a veces con que el adulto no quiere asumir ciertas responsabilidades, Claro. ¿no? Claro, fíjate, es interesante, digo, ahorita que te escucho justamente eso, ¿no? Como quizá nosotros aprendimos esa forma de esos límites, quizá como dices, de alguna manera rígidos a veces, y ahora, de hecho, lo que mencionas, nuestra generación nos cuesta trabajo con estas nuevas generaciones, el cómo, el cómo integrar esa disciplina, el cómo integrar esos límites. Y entonces, desde ese lugar, bueno, yo lo veo, por ejemplo, en consultas con gente que trabajo así, incluso he visto maestros que me dicen eso, ¿no? Y bueno, sabes más de eso, esa parte donde la dificultad para lidiar con los niños, particularmente adolescentes, en cómo decirles cómo hacer las cosas, en cómo llevarlos a respetar a todo esto cuando las mismas instituciones ahora, la educación, los programas de educación dicen que pues a los chicos, o sea, tienes que respetarlos hasta el punto de, escuchaba esto de que pueden, por ejemplo, en el salón utilizar su celular, ¿no? Que no les puedes prohibir utilizar el celular. Cosa que, como dices, en nuestra época, o sea, ni podías imaginar. De hecho, bueno, no existían los celulares y cuando existían no había manera de que eso sucediera. Pero justamente, ¿no? ¿Cómo ayudarlos ah, en este límite donde hay tanta información? Si estoy en un salón, estoy en clases, estoy con un profesor, estoy con alumnos y aparte está el teléfono y aparte está el internet. Esto que mencionas, ¿no? Te doy muchas herramientas, pero no te doy el cómo utilizarlas. Yo lo que veo es como, casi que simbólicamente es como si le dijeras a un adolescente, mira, te doy una pistola, pero no te explico qué implica tener una pistola, no te explico las consecuencias que puede tener, ¿no? Y eso genera como esta confusión. Y lo veo, esta parte, como dices, los padres se quejan de los maestros se quejan de los padres, y a fin de cuentas la parte que dices, ¿no? ¿Qué tanto los mismos padres o los mismos maestros se hacen cargo de sus propios límites, ¿no? O sea, de su manera de ponerse límites a sí mismos? Oye, Marco, ¿no será que somos la generación que nunca decidió? Y que como nunca decidimos nada, pues hoy nos toca trabajo, nos cuesta trabajo de decidir y poner esos límites, ¿no? Porque siempre fuimos los que tuvimos los límites. Y entonces crecimos con esa historia de que para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Pero quizá no Mm, nos ha tocado aprender a mandar, o sea, porque siempre hemos obedecido, siempre. Estoy hablando de esta generación, ¿no? La generación X, que es a la que nosotros pertenecemos, que hacemos como de lo último de la generación X, pero mm, pues lo que estás diciendo es bien cierto, ¿no? No estamos haciendo equipo. O sea, mm, los padres de familia responsabilizan a los maestros responsabilizan a los padres de familia y los niños y jóvenes que son muy inteligentes y que se dan cuenta de todo esto, ujú, pues dicen a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? ujú, Como las familias disfuncionales, amigo. Ninguno de los papás quiere decidir, ¿no? Oye, quiero ir a ujú, la fiesta, dile a tu mamá, ¿no? ujú, Oye, mamá, dice mi papá que tú digas si voy a la fiesta. No, dile que él decida. Y así se ujú, están aventando la bolita, porque ninguno quiere asumir la responsabilidad de algo que pueda pasar, porque ujú, a ninguno le va a gustar que de pronto si algo ocurre en esa fiesta, pues ahí está el dedo flamígero, y tú le diste permiso, tú te haces responsable, ¿no? Y entonces creo que en parte es eso lo que está ocurriendo, que no queremos asumir este poder, ¿no? Como dicen en ujú, películas de cómics, porque asumir ese poder implica que hay una responsabilidad y eso a lo ujú. mejor no nos resulta tan cómodo, el que de pronto nos tengamos que hacer responsables de ciertas cosas. Por eso, pues es que vemos que mucha gente a los treinta y tantos, cuarenta y tantos años, pues todavía sigue siendo hijo de familia, todavía sigue viviendo en la casa de los padres porque es cómodo, porque no te Ujú, tienes que preocupar por muchas cosas. Sí tienes algunas incomodidades, ¿no? Como
como es muy lógico. Creo que a veces es un adolescente tratando de educar a otro adolescente. Claro, claro, ¿No? claro, está interesante lo que dices, ¿no? Que decías que no tomábamos decisiones. Mi perspectiva es y quizá también que las decisiones estaban muy estructuradas, ¿no? Era, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, había mucha estructura. Y justamente esto último que dices, como un adolescente cuidando a otro adolescente, esta parte de la conciencia de que ser adulto, lo acabas de decir, es asumir las consecuencias, ¿no? De la responsabilidad de tus actos es asumir las consecuencias de tus actos. Y a veces justo una actitud adolescente, una actitud infantil, es la actitud donde yo digo, le echo la culpa a otros. Entonces digo, y de hecho sucede, ¿no? En esa dinámica, los papás es le echo la culpa a los maestros, es culpa de los maestros los que ellos no lo hacen, y los maestros no es culpa de los papás, porque entonces en esa culpa es un juego otra vez como niños, o sea, es como dices, ¿no? Es un juego como de niños echando la culpa a otros niños, no esta parte adulta haciéndose responsable. Y fíjate lo interesante que dices, ¿no? Que los niños, los jóvenes, por supuesto que tienen esta conciencia ven lo que está pasando y Sí. como tú lo dices, aprovechan. Y es interesante pensar en el aprovechan. A veces es que lo aprovechen y a veces es incluso que inconscientemente papás o maestros los invitan a que tomen ese lugar. Porque, por ejemplo, esto que dices, ¿no? También esa actitud de adolescente, de papás con los hijos, que se ponen los papás como adolescentes o como niños, muchas veces, fíjate, pero yo también tiene que ver con las culpas. O sea, muchas veces cuando como papá o mamá no has resuelto tus culpas, inconscientemente pides a tus hijos casi casi que te castiguen, ¿no? O sea, es como estos papás que quieren darle todo a sus hijos, que justamente no ponen límites porque sienten, es que yo no le di lo que necesitaba o no le di lo que a mí me hubiera gustado darle. Y entonces desde ese lugar empiezan a no poner límites donde sí se debe poner límites, donde sí se necesita poner límites. Como dices, no asumo la responsabilidad de que pueda llegar como papá y decirte, oye, esto no se hace, y entonces que tú puedas venir y decirme, oye, pero acuérdate que cuando yo era chiquito tú no me diste esto, tú no me diste el otro, ¿no? Y que yo como papá tenga que asumir y decir, tienes toda la razón, ahora sí que la regué, pues no puedo hacer nada, te pido una disculpa, pero ahorita estoy tomando mi rol de mamá o de papá. Y cuando está esa culpa, muchas veces es como negociar con esa culpa, ¿no? Entonces no te pongo límite porque siento que te debo algo. Y es Claro. esa Oye, dinámica adolescente. perdona que te interrumpa. Mira, el fin de semana precisamente me reuní con una amiga muy querida, tú la conoces, y empezamos a platicar acerca de cómo eran las personas de nuestra edad cuando nosotros éramos niños, ¿no? Y Mm, era el señor que se vestía como señor y que actuaba como señor, ¿no? Y mm, si revisamos fotografías, sí, efectivamente, de hace 20, 30 años, las personas que tenían la edad que nosotros actualmente teníamos, pues ya eran don Marco y don Héctor y se mm, comportaban como tal. Y ahora con esta situación de que los 20, los 30 son los nuevos 20 y los 40 tenemos también una actitud de chavorruco que a veces no abona en nada a la mm, educación de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque el chavorruco, por estar en onda, va a consecuentar muchas cosas pues, que están mal y que por desgracia la vida les va a cobrar a esos hoy niños o jóvenes quizá más pronto de lo que imaginemos. En las aulas siempre han existido algunas conductas, amigo, que son delitos. O sea, la realidad es que es mm, un delito, ¿no? No es una travesura. A veces lo queremos como disfrazar de, no, pues es una cosa de los niños y asuntos por el estilo. Pero creo que es bien importante que los adultos asumamos este rol de adulto, de guía, de padre, de madre, de profesor, y que vayamos guiando de manera muy adecuada a estos jóvenes y a estos niños, porque son nuestra responsabilidad. Y si nosotros no asumimos esa responsabilidad, pues no va a venir el Chapulín Colorado a hacerlo. Ya se murió. Entonces, tenemos mm, que actuar y tenemos que decir, a ver, tú
te llevaste algo del salón de clase, un lápiz, un sacapuntas, un teléfono celular. ¿Y qué hago yo como papá cuando de pronto veo que mi hijo llega con algo que no le compré? ¿De Mm, dónde viene? ¿No? claro. Y No, fíjate, es esto que dices, ¿no? Interesante, que también como diferenciar esta frase como del chavorruco y de tener esta energía de juventud, que de pronto también eso no queda muy claro, ¿no? Una cosa es, sí, avanzar en edad no quiere decir volverte rígido, volverte aislado del mundo. Es decir, sigue estando esta vitalidad, sigue estando esta energía juvenil, pero justo como dices, una cosa es tener esta vitalidad, esta energía juvenil, y la otra es no asumir tu rol de adulto, ¿no? Es decir, no importa que no tienes que ser, digamos, justo esta imagen, porque también a veces era esta imagen demasiado rígida, como decías, como ya llegar a ser el adulto, era casi, casi con, alguien que estaba en la conciencia de que ya se iba a morir, entonces ya no tenía caso ni disfrutar de la vida. ¿No? Ahora, como la expectativa de vida cada vez va creciendo más, también es eso, ¿no? ¿Cómo llego a, si voy a llegar a los 80, a los 90, pues no quiero llegar con esta depresión, con un cuerpo que no funcione. La intención es cada vez más esta jovialidad, pero es separarlo. Una cosa es esa jovialidad y otra cosa es lo que decíamos, ¿no? Asumir las consecuencias de los actos, que eso representa esta madurez. Y entonces, si tú no asumes estas consecuencias, de alguna manera se la estás dando a los hijos, a que ellos sean los que se encarguen, los que se hagan responsables. Y desde ese lugar, justamente ellos, como dices, ¿no? Toman esta medida y desde ese lugar empiezan ellos a decir, bueno, si tú no vas a ser el papá, tú no vas a ser la mamá, tú no vas a ser quien tome las decisiones, pues alguien tiene que hacerlo en este lugar, exactamente, ¿no? Entonces lo voy a hacer yo, pero lo que decíamos al principio, ¿no? Yo lo voy a hacer yo, pero yo no tengo las herramientas para hacerlo. Es decir, yo voy a agarrar la pistola, yo voy a usar la pistola, pero no sé cómo se usa. No asumo las consecuencias de su uso. Y esa es la parte que creo que está haciendo falta de eso. La palabra yo diría es esa, ¿no? Consecuencias. Cada acto tiene consecuencias, lo que decías, ¿no? Antes se veía como castigo. La consecuencia es un castigo. Y ahora sí, entendemos que los castigos no funcionan, porque un castigo no es una consecuencia. Un castigo es, no, de hecho, un castigo no tiene que ver con lo que hiciste. La consecuencia es, no sé, tiraste la leche, no te voy a castigar porque tiraste la leche. La consecuencia es que limpies la leche que tiraste, que compres otra, no lo sé. Pero no está, porque también antes había esta disociación donde el castigo no tenía que ver con el suceso, ¿no? Era distinto. claro, claro, no, está muy interesante esto que estás diciendo, pero fíjate que hace unos meses tomé un curso con un psicólogo, un muy buen psicólogo, la verdad es que es este catedrático de algunas universidades y es por eso que tuve contacto con él. Y fíjate que muchas de las teorías, pues que son eso, justamente teorías que se tienen que poner en práctica y de pronto ver si funciona o no funciona, decía que ahora primero hay que poner la consecuencia o el Mm, castigo, si así quieres llamarlo, y después explicar el por qué. Cuando de pronto, queriendo ser muy progresistas, al niño o al joven le explicábamos, hiciste esto, y por eso te va a pasar esto. Y mm, él decía que la fórmula es a la inversa, a la inversa. Entonces, esto vuelve más complicado la cosa de la que no lo imaginábamos, ¿no? O sea, porque a nosotros, como dices tú, nos castigaban. Hiciste algo más, un castigo. Y no había una explicación del por qué. Así mm, era, pero ya sabíamos, ¿no? Y es más, ya sabíamos cuando nos iban a pegar. Ya sabíamos, mm. ya teníamos estrategias, doble pantaloncito, o te pones el short debajo del pantalón para que amortigue como dices tú, la chanta o el cinturón y ya nos hacíamos mañosos. Ahora, después transitamos en una parte en la que al niño no se le puede pegar, ¿no? No se le puede tocar. No podemos ejercer ningún tipo de violencia pues, con los niños. Bueno, y que por el contrario, había que explicar toda una serie de cosas para llegar finalmente a esta es la consecuencia de tus actos.
Y ahora que platiqué con este psicólogo al cual le tengo un respeto muy, muy grande, decía, no, hay que poner la consecuencia y después explicar, porque si no pierde el efecto. Entonces, lo que estás diciendo es cierto. Lo primero es creo que tenemos que abandonar ese síndrome de Peter Pan, ¿no? De ser los niños eternos porque ya no lo somos. Nuestros rostros dejan la evidencia, nuestro cabello también de que no, ya no eres un niño, ya eres un adulto y si además eres un adulto que eres el responsable de guiar a tus hijos o a tus alumnos, como es mi caso, pues tienes que asumir esa responsabilidad, pero le acabas de dar el punto, prepararte para orientar a esos muchachos, porque pues no se trata de echarle ganas, creo que ya, o más bien nunca en esta vida, nada ha sido de echarle ganas. Siempre nos decían, pues quieres tener éxito, échale ganas, ¿no? Lo que sea, la fórmula secreta era echarle ganas. Y entonces, pues yo salgo a buscar trabajo y le echo muchas ganas, pero no sé ni preparar una entrevista, mi currículum no está bien elaborado, pues es obvio que no voy a conseguir un trabajo, ¿no? Pues igual, si vas a formar una familia, pues prepárate para formar una familia. Estoy preparado realmente, vale la pena que me convierta en papá o en mamá, o de plano no. Es esta parte romántica de decir, es que por fuerza el ser humano debe nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Pues yo creo que es un ciclo de vida que tendríamos que cuestionarnos de manera muy severa, ¿no? Si realmente es necesario llegar a la parte de la reproducción o ya las condiciones no son las adecuadas para traer a un ser vivo al mundo. Y si yo voy a ser ese líder que ese niño necesita, porque lo sabemos y lo acabas de mencionar de manera reiterada, si tú como papá no asumes ese liderazgo, pues que lo va a asumir el perro y te va a hacer destrozos y se va a subir en tu cama y la va a orinar y va a hacer cosas en tu cama porque él va a ser el líder de esa manada porque tú estás dejando vacante esa posición. Ahora, no todos tenemos ese perfil de liderazgo, esa es también una realidad. No todos tenemos ese perfil de liderazgo, insisto, para muchos es más cómodo el dejar que otro tome la decisión, porque si algo sale mal, pues ya no nos van a reclamar, ¿no? Me lavo las manos, me lavo las manos. Tú que has tenido tanto contacto con gente que ha tomado conciencia, y esto es algo, para mí es algo fenomenal, que ha tomado conciencia de que hay algo en su vida que tiene que ser mejorado, que puede resolverse, porque si vivimos en la negación de decir, no, mi vida es perfecta y todas las decisiones que estoy tomando son, pero las mejores, y yo soy un ser casi tocado por los dioses que no necesita ningún tipo de apoyo, al contrario, yo puedo ayudar a los demás, pues estás dejando pasar un montón de cosas que pudieran tener un impacto positivo en tu vida, ¿no? Entonces, mi respeto es para esas personas que han decidido buscar o algún tipo de terapia, la que sea, la que les funcione, pero sí me gustaría pues que me des tu opinión en relación a eso. O sea, ¿qué porcentaje de la gente que ya tomó la decisión de resolver alguna situación de su vida, eh, el no hacerlo o el dejarlo de hacer o alguna cosa por esto, está impactando en su familia concretamente, en Ujú. los... Claro, es que fíjate, sí, claro, dices algo bien interesante, ¿no? Se asume que simplemente va a llegar de forma natural, es decir, voy a tener una pareja, de forma natural voy a saber cómo estar en la pareja, nada más es cuestión de que nos amemos y que haya amor y todo se va a resolver. Tener hijos, igual, ya nada más cuando lleguen los hijos, nada más estando ahí va a ser fácil y va a suceder. Y justamente no hay esta conciencia de decir, qué tanto estoy preparándome para esto, qué tanto lo que tú dijiste, ¿no? Aprender, es decir, qué tantas herramientas tengo para hacer esto. Dijiste algo interesante, ¿no? Las personas que de plano deciden, mira, esta no es mi herramienta, yo tener hijos no es algo que esté en mis planes y entonces, pero hay gente que aún sin tener estas herramientas deciden tener estos hijos y eso es lo interesante, ya los tienes, ahora ¿qué haces con eso?
Generalmente, fíjate, yo lo que les digo a las personas cuando trabajo, hay muchas personas que me dicen, oye, te puedo llevar a mi hijo, a mi hija que tiene 12 15 años. Generalmente yo les digo, mira, prefiero que vengas tú, ¿no? Porque justamente puedes mandar a tu hijo a que vaya a terapia, que haga procesos, pero y los chicos justamente cambian rapidísimo porque tienen todavía esta disposición de cambiar las cosas. Pero si cuando regresan a su casa la dinámica sigue siendo la misma, es decir, no es que no funcione el trabajo, pero va a ser más tardado, va a ser más desgastante el trabajo. Entonces, justamente, ¿no? Lo que mencionas, tenemos la oportunidad en este tiempo de que haya más recursos, que en las generaciones pasadas no había recursos de distintos tipos de terapias, recursos espirituales, que cada vez más personas están accediendo a ello. Por eso creo yo que una manera de poder decir cómo poner límites a los niños, a los hijos, a los alumnos, yo la pregunta que haría es, ¿cómo te pones tú los límites a ti mismo, a ti misma? Si te pones límites de forma violenta, ¿no? Es decir, esta voz interna que te juzgas, que te obligas, ¿no? O no hay esta voz interna y entonces haces lo que quieras y no tienes límites, ¿sí? O has podido hacer tu proceso, como dices, ¿no? Tu proceso personal, trabajar lo que hayas tenido que trabajar para encontrar una voz interna que te ponga lo que yo le llamo límites amorosos, ¿no? Que sea capaz, como mencionabas, ¿no? Hasta tanto los niños como las mascotas, en el caso de los perros, necesitan de límites. Por favor, dime hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Porque mucho decimos en la sociedad, rompe tus límites. Está padrísimo, pero primero necesitas reconocer cuáles son tus límites. No puedes romper lo que no sabes que tienes. Entonces, primero, niños te dicen, oye, por favor, dime cuál es mi límite. Y por eso dicen mucho que los niños te van retando, ¿no? No es que te vayan retando, es que te van pidiendo, ponme límite, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y si tú internamente no sabes ponerte límites a ti, va a ser muy difícil que puedas poner límites hacia afuera. Y como Así es. decías al principio, ¿no? Ellos lo van a notar y entonces van a aprovechar eso. Entonces, claro, lo primero es eso, que tanto has hecho tu proceso de conocerte y de saber cómo ponerte límites a ti en la vida. Mira, yo te puedo decir desde mi trinchera, cuando un muchacho, un niño tiene problemas en el colegio, generalmente son cosas de los papás. Decimos, tiene que atenderse es el papá, y lo digo de manera muy respetuosa, pero a lo que más atienden los papás es decir, pues lo voy a llevar a terapia, ¿no? Que eso es fabuloso. De eso a que no lo Ujú, lleven, ujú, ya está dando un gran paso. Pero sí, es esa parte de decir, es que tú tienes que ir. Y a ujú, nosotros como educadores nos cuesta mucho trabajo, porque ujú, finalmente hay una barrera, hay una línea que es muy delicado el cruzar, ¿no? Cuando ujú, tú estás viendo algunas cosas y entonces pues tienes que llamar a los papás de ese joven, de ese ujú, niño, y tienes la entrevista y de ahí surgen un montón de cosas y señor, señora, este, antes de que vaya el niño, la niña, tiene que ir usted, pero no ujú. se lo puedes decir. ¿Cómo le hacemos, Marco? Ahora sí que en tu expertise, ¿cómo invitamos a esa persona que a lo mejor se siente perfecta a que analice lo que realmente pues necesita? Fíjate que en mi experiencia, todo, o sea, todo esto, como te digo, es una proyección. Es decir, por ejemplo, como maestros, ¿no? También en mi experiencia he visto que a veces muchos maestros tienen esta eh, creencia interna como de decir, tus papás son malos, tus papás no sirven, y es como decir, yo soy mejor papá que tú, o yo soy mejor papá para ti que tus papás, los maestros, ¿no? Entonces, como maestro no estás respetando a los papás de tu alumno. Y generalmente cuando los maestros no respetan a los papás de los alumnos, tiene que ver con igual, otra vez, temas personales, ¿no? ¿Qué no he resuelto yo con mis propios padres? Entonces, yo diría, más que decirles a las personas así como de, oye, vete, atiéndete, porque decirlo otra vez es ponerlo como en una dinámica, si fuera como antes a nosotros, como este niño. O sea, es como decir, yo soy el adulto que sabe, tú eres un niño que no sabes, entonces yo estoy viendo que estás mal, entonces ve a terapia. Por supuesto, si tú haces esa dinámica con cualquier adulto,
cualquier adulto se va a sentir como que, oye, no me estás respetando, me estás tratando como si fuera un niño justamente, y entonces me voy a comportar como un niño, entonces voy a ser rebelde y no voy a hacer lo que tú dices. Entonces, primero yo diría, si uno quiere que otra persona acomode sus cosas, primero otra vez la pregunta es, ¿qué tanto estoy yo acomodando mis cosas? ¿Qué tanto estoy en mis límites? ¿Qué tanto estoy en mi rol adulto? ¿Y qué tanto puedo ver a la otra persona como un adulto? Y más que decirle qué hacer, es como esta parte de decir, bueno, confío en que eres un adulto y por lo tanto tienes los recursos para buscar lo que necesitas y si no, también tienes los recursos para lidiar con las consecuencias de tus actos. Y esto a veces es difícil, sobre todo, por ejemplo, con la familia, ¿no? Porque con los seres queridos queremos ayudarlos, queremos salvarlos, queremos... Y de pronto es difícil porque justamente cuando tratas de querer ayudar a un ser querido así, lo estás poniendo como si fuera un niño chiquito. Entonces, lo más difícil es poder decirle a un ser querido, mira, te amo muchísimo. Si yo tuviera la posibilidad, te daría esto, haría esto por ti, pero ya eres un adulto, ya no puedo hacerlo por ti. Entonces, confío en que tienes las herramientas y si llegaras a pedir ayuda, si llegaras a preguntarme, yo te voy a compartir lo que para mí es útil, lo que a mí me ha servido. Pero justamente es eso, ¿no? Salir de esa dinámica de como de el grande que todo lo sabe y el chiquito que no puede, y poder entrar en esa dinámica de yo asumo mis consecuencias y tú asumes las tuyas. Claro, Que no es claro. fácil, ¿no? Pero es No, un por supuesto. proceso, es un proceso. Ujú. Y oye, pero es que el asunto es que si no se resuelve, si no se atiende en tiempo, desde hace un rato, el niño que toma algo y no pasa nada, fue una travesura, bueno, pero cuando lo haga en la calle, Claro, en el supermercado, va a terminar en la cárcel, ¿no? O claro, bajo esta creencia que de pronto, ah, soy menor de edad, nada me va a pasar. Y claro, entonces sí, sí va a haber claro. alguna consecuencia. Oye, pues es que le está poniendo apodos. Oye, eso se llama discriminación y está pues, sancionado por las leyes de nuestro país. Si tú no pones orden, pues cuando salga, siendo incluso un jovencito, sin llegar a la mayoría de edad, pues está incurriendo en una conducta que sanciona la ley. Entonces, creo que acabas de mencionar, no hay mayor acto de amor que asumir que tenemos cosas que resolver y que para poder ayudar a los demás, pues primero te tienes que ayudar tú. Mm, Yo ahorita que lo estabas diciendo, me acordé mucho de cuando vas en el avión y que están las señoritas dando las indicaciones que nadie hace caso mm, y que dice, si hay alguien que necesita ayuda, primero tú y ya después le pones la mm, mascarilla a esa persona. Creo que de ahí va la terapia, ¿no? Ok, yo quiero ayudar a mis hijos, pero primero quizá tenga que revisarme si yo estoy bien, cómo está mi relación de pareja, cómo está mi ujú, relación con los compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis hermanos, con mis padres, aunque ya no estén en este plano terrenal, ¿verdad? mm. Ya una vez que resuelva todo ese tipo de cosas, entonces puedo ayudar a mis hijos o incluso pudiera ser a la par, Marco, o sea, que si yo sé que traigo broncas ahí con mis hijos, voy a una terapia y van también mis hijos o qué recomendarías tú en estos casos? Sí, claro, por supuesto. Digamos, si va la familia es mejor porque tienes distintas perspectivas desde dónde trabajarlo y de hecho es más rápido el proceso. Pero como dices, no es necesario que sea todo, con que alguien vaya. Y fíjate, en este ejemplo que dices, ¿no? Del joven que en casa no se le ponen límites, esto va creciendo, entonces cuando llega afuera, digamos, a la sociedad, entonces la sociedad le dice, oye, bueno, tus papás te lo podían pasar si quieres, pero acá no te lo vamos a pasar. Como bien dices, ¿no? En casa tú podías robarle los dulces a tu hermanito, quitarle las monedas a tu abuelita y no pasaba nada. Acá si haces eso, vas a acabar en la cárcel. Entonces, algo interesante es eso, ¿no? Cómo el poner límites amorosos implica decirle a los hijos, esto no te va a gustar ahorita, ¿sí? Pero lo estoy haciendo con tanto amor para ti, ¿sí? Que entonces entiendo que este mal sabor del momento, a la larga, esa es la mirada, a la larga va a tener ganancias. A la larga está bien para ti. Por eso te digo, una mamá, un papá que tiene culpas, le cuesta trabajo poner esos momentos de claridad, que como decíamos, no tiene que ser golpes, por supuesto. De hecho, los golpes no se ha visto que no, otra vez, no es una consecuencia lógica.
¿sí? Pero las consecuencias lógicas, es decir, por ejemplo, no sé, llegaste tarde, la consecuencia es que, no sé, un mes, 2 meses no vas a volver a salir a esa hora, ¿sí? Y no es un castigo. ¿Por qué me estás castigando? No te estoy castigando, es una consecuencia. Yo te di mi confianza de que llegaras a tal hora, tú no respetaste eso, entonces eso tiene una consecuencia. Y por supuesto, el hijo se va a enojar, la hija se va a enojar, puede ser que haga berrinche. Y si el papá o la mamá se siente culpable de que es un mal padre, de que no le dio algo, en ese momento va a ceder y, y no va a ser, y no va a respetar la consecuencia, es lo que quiero, no respeta la consecuencia. Pero como Claro. dices, cuando este niño se vuelve un adulto, la sociedad sí te va a decir, o sea, aquí no hay de que, ay, pobrecito, me caíste bien, no, no va a haber consecuencias, o sea, aquí hay consecuencias. Y Oye, entonces Marco, esa es la parte. como cuando éramos niños y jugábamos con los tíos o los papás y ahí nos peleábamos según esto, Ah, ¿no? Y nos ujú, dejaban ganar. Y ah, entonces tú ya decías, no, hombre, pues si a mi tío que mide 2 metros le puse una zapatiza, pues voy a andar ahí buscando con quién pelearme en la calle y te buscas uno de ujú, tu edad y te pone una rastriza de la vida porque esa es la sociedad. Esa es la ujú, sociedad la que no te va a dejar ganar si no tienes ese justo derecho, ¿no? ujú, Un claro ejemplo. Nosotros como adultos que queremos a un niño pequeño, pues a lo mejor jugamos con él y le consecuentamos muchas cosas, pero el niño de afuera que representa a la sociedad va a decir, tú ujú, me retas a pelear, pues te vas a tener que atener a las consecuencias y esas consecuencias pues no te van a gustar. Va a ser quizá un claro, chichón, va a ser una raspada, una nariz rota. Y, entonces hay que lograr ese equilibrio, ¿no? Se me hace muy bonito lo claro. que estás diciendo. Y fíjate, seguramente tú lo has vivido cuando eres capaz de poner ese equilibrio con niños o con jóvenes, donde puedes ponerte como, digamos, a su nivel, en el sentido de jugar, de escucharlos. Y a su nivel, ojo, no estoy diciendo como antes decía, que antes era como a su nivel era pensar que los adultos estaban arriba, los niños abajo y pues había que bajarse a su nivel. No, al revés, ponerse a su nivel ellos tienen un nivel de honestidad, ellos tienen un nivel de claridad que nosotros nos hemos desconectado de eso. Entonces, si eres capaz de ponerte en esa sintonía, entonces diría yo, de ser honesto, de poder jugar y al mismo tiempo puedes regresar a tu rol adulto, donde cuando haya que poner límites, donde haya que ser claro, lo haces, seguramente en tu experiencia lo has vivido, los niños te respetan más, ya sea como papá, como mamá, como maestro, incluso te siguen más. ¿No? Y es estos maestros que dicen, oye, pero ¿por qué los maestros lo quieren, los niños lo quieren tanto? Porque justamente no se va al extremo de no poner límites, esto que se le llamaba el maestro barco, ¿no? Ni se va al otro extremo de como este tirano de que se desconecta y es porque yo digo, si no es capaz de entrar a este punto intermedio donde puede poner límites cuando es necesario, que implican consecuencias y respetar las consecuencias, y al mismo tiempo es capaz de escucharlos, de poder entenderlos y al mismo tiempo de vibrar en su frecuencia. Claro, claro. Bueno, pues hay muchas cosas que creo que tenemos que aprender, tanto padres de familia como educadores, pues en beneficio de estos jóvenes y de estos niños que son nuestra responsabilidad. Yo estoy muy contento por esta charla Ujú. y bueno, pues Igualmente. ojalá podamos seguir hablando de esto y también sabes de qué me gustaría mucho hablar de los jóvenes, Mm, porque ahorita mm, bueno, el podcast pasado fue como el tema de los jóvenes, de mm, jóvenes pues a lo mejor de una etapa adulta muy, muy temprana. Me mm, gustaría hablar de los que no son tan temprano, ¿no? Esos que ya tienen que mm. salir a trabajar, del primer empleo, de cómo esa sensación, Marco, que muchos que salimos de la universidad experimentamos, que decimos, es que no aprendí nada, no sé nada. Y claro que sabes, traes ahí conocimientos que a lo mejor no has tomado conciencia de todo lo que Claro, has aprendido en tus estudios universitarios. Me gustaría platicar en algún otro momento de esto, claro, si me invitas, claro, claro. sería genial, ¿no? Perfecto, ya tenemos tema entonces. Correcto. Pues entonces nada más para aterrizar un poquito, ¿no? De la charla de hoy lo que dices, ¿no? Esta parte de entender que
A nivel legal hay una realidad, hay una sociedad, pone límites, y si tú no pones los límites a tus hijos amorosamente, la sociedad se los va a poner, a veces no tan amorosamente, y entonces la manera de poder poner límites a los hijos es aprender cómo están tus propios límites, cómo están tus culpas de papá, como maestro, qué tanto respetas a tus hijos, bueno, perdona, a tus alumnos, justo que no los veas como hijos, que los veas como alumnos, que respetes a sus papás, y qué tanto haces tu conciencia de ti mismo a la manera que sea. ¿No? Creo que ese es como un buen resumen del día de Claro, hoy. sí, sí, Por eso seguimos aprendiendo, charlando y aprendiendo. correcto. Te doy las gracias y pues ya si nos permite la vida, nos veremos en otro podcast con otra charla. Te mando un abrazote, muchas bendiciones y Ay, gracias a todos por escucharnos. Gracias.